Buen día, yo soy María Paulina Mesa Valdés del Grupo 4, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Voy a presentarles el caso The Breast Abscess in a Competitive High School Swimmer, a Case of Toxic Shock Syndrome a cargo de la doctora María Guadalupe Ramírez Cepeda. El síndrome del shock tóxico es una enfermedad aguda mediada por las toxinas liberadas por la bacteria Staphylococcus aureus en la sangre. Es un proceso caracterizado por fiebre, hipotensión, exantema eritematoso macular difuso y como se muestra en la imagen, descamación en la piel, iniciando una insuficiencia multiorgánica que puede causar la muerte. El primer brote se dio en Australia en 1928, donde se desarrolló la enfermedad en 21 niños, de los cuales 12 fallecieron por una vacuna contaminada con Staphylococcus aureus. 50 años más tarde, J.K. Todd describió el término síndrome del shock tóxico en 7 niños con enfermedad sistémica. Y en el verano de 1980 se publicaron los primeros casos del síndrome del shock tóxico en mujeres menstruantes. Los estafilococcus son un grupo de patógenos muy importantes en el ser humano. Originan un amplio espectro de enfermedades sistémicas que pueden poner en peligro la vida. Respecto a su morfología, son cocos gram positivos de forma esférica. Se desarrollan en un patrón parecido a un racimo de uvas, como se indica o como se puede mostrar en la imagen, ya sea de forma aislada, en pares o en cadenas cortas. Poseen un diámetro de 0.5 y 1.5 micras. Son del género aerobio catalasa positivo. Esto quiere decir que pueden convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Staphylococcus aureus produce un gran número de toxinas, pero sin duda la más importante en esta enfermedad es la toxina del síndrome del shock tóxico, que funciona como un superantígeno estimulando la liberación de citocinas. La toxina del síndrome del shock tóxico se une a los macrófagos, específicamente a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Estas se van a interaccionar o interaccionan con la región beta con la región de la subunidad beta del receptor específico de linfocitos T. Esto va a determinar que se va a liberar una liberación masiva de citocinas. Por parte de los macrófagos se va a liberar interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral. Los linfocitos T van a liberar interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. Esto va a producir los signos y síntomas de la enfermedad. La hipotensión se relaciona principalmente por la liberación del factor de necrosis tumoral. Por otro lado, el shock y la fiebre se relacionan principalmente a la interleuquina 1 beta. La capacidad de esta toxina para atravesar barreras mucosas provoca los efectos sistémicos del síndrome del shock tóxico. Respecto a su epidemiología, tenemos que el Staphylococcus aureus son ubicuos. Esto quiere decir que se encuentran en diferentes partes del cuerpo, como principalmente en el sistema digestivo, en la bucofaringe y en el sistema genitourinario. Aproximadamente 11 por cada 100,000 personas en Estados Unidos padecen síndrome del shock tóxico, con un promedio de 100 casos al año, con mayor frecuencia en mujeres y con una mortalidad del 30 al 80%, dependiendo del curso de la enfermedad. Entre los principales factores de riesgo incluyen mujeres en periodo de menstruación por el uso de tampones, en pacientes con quemaduras, lesiones en tejidos blandos o incluso posterior o después de una cirugía. Ahora, enfocándonos en el caso clínico, se presenta paciente femenina de 16 años de edad quien ingresó al departamento de emergencias alrededor de las 7 de la mañana, con queja de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, pero sin irradiación, acompañado de mialgias, náuseas y cefaleas de 3 días de evolución. Adicionalmente, reporta un bulto en su pecho derecho. En el interrogatorio niega el uso de tampones desde su última menstruación, que fue hace aproximadamente 3 semanas. Sus signos vitales se encontraban entre los límites normales. Su examen físico solamente reveló una mínima sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Al momento de la palpación de pecho no hubo indicaciones de fluctuación, bulto o eritema. Solamente se le administró hidratación intravenosa y ketorolaco para disminuir
para disminuir el dolor y fue dada de alta. La paciente regresa a emergencias alrededor de las 5 de la tarde, hipotensa y con un inicio abrupto de eritrodermia blanquecina macular difusa en todo el cuerpo, como se observa en las imágenes. En su examinación de mama reveló un nódulo profundo con presencia de eritema suprayacente con celulitis. En su examen o en su evaluación de laboratorio presentó células blancas, aspartato y alanina aminotransferasas muy elevadas. Esas últimas dos nos pueden indicar que hay un daño hepático en corazón o en otros tejidos. Dio negativo ante cualquier cuadro viral como influenza o mononucleosis infecciosa. En su examen pélvico no se pudo demostrar la presencia de algún cuerpo extraño. Y algo muy importante que mencionar es que la paciente ya había comenzado empíricamente con clindamicina y vancomicina. Posterior a su examen físico, fue llevada al quirófano para el drenaje de su absceso. Se realizó un cultivo de la herida que más tarde mostró Staphylococcus aureus resistente a la meticiclina, susceptible a vancomicina y clindamicina. Al día siguiente, la paciente mejoró la erupción con norepinefrina y al cuarto día fue dada de alta con clindamicina oral y antibiótico. Al mes de su operación, la paciente continuó mejorándose, regresando así a las competencias de natación. Un paciente se puede presentar en emergencias con signos y síntomas no específicos, una semana antes del inicio de este proceso devastador de enfermedad. Los criterios clínicos para el diagnóstico del síndrome del shock tóxico implican la disfunción multisistémica de al menos 3 de los siguientes sistemas: gastrointestinal, por vómitos o diarrea; muscular, presencia de mialgias; en membranas mucosas se pueden ver afectadas las conjuntiva u orofaringe; en renal, por presencia de piuria; hepático, cuando las transaminasas se encuentran elevadas; hematológico, ya sea por leucocitosis o anemia. Incluso el sistema nervioso central puede ser dañado o alterado. Recordemos que el síndrome del shock tóxico en su inicio se encuentra o se manifiesta con fiebre, eritrodermia macular difusa las primeras 24 o 48 horas e hipotensión. El síndrome del shock tóxico puede ser secundaria a Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Puede ser difícil su diagnóstico diferencial. Por ello, se recomienda el inicio del tratamiento de amplio espectro para ambos patógenos. Una vez identificado el organismo mediante pruebas de laboratorio o cultivo, se modifica o se ajusta el régimen del antibiótico. Se llegó a la conclusión que el antibiótico recomendado para el síndrome del shock tóxico es clindamicina, ya que es un increíble supresor de la síntesis de toxinas bacterianas. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por su atención.